¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estén teniendo un excelente lunes 19 de mayo del 2025. Y arrancamos con la información. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia estalló en contra de la oposición. Y es que una vez más la oposición nos muestra su ruindad, su vileza. Luego de que este fin de semana, allá en Estados Unidos, en Nueva York, un buque mexicano sufriera un trágico accidente en donde lamentablemente 2 personas perdieron la vida. Bueno, pues resulta que la oposición ha usado esto una vez más para sacar raja política. Y una vez más nos muestran hasta dónde llega su vileza, hasta dónde llega su ruindad, hasta dónde llega su mezquindad, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que el día de hoy la presidenta llamó mezquina a la oposición. Y es que esto, la verdad, esto que sucedió en Estados Unidos, la verdad es que fue trágico, o sea, fue lamentable, fue un accidente. Pero fue eso precisamente, un accidente. Obviamente se tienen que deslindar responsabilidades. Se habla de posible negligencia y tal vez sea así, pero se apunta más a una negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, incluso no de una persona, porque muchos empezaron a culpar al capitán, incluso algunos decían que el capitán era estadounidense. La verdad es que no es así. Se ha comprobado que el capitán era mexicano, pero no solo esto, sino que todo empieza a apuntar a que fue negligencia de la Guardia Costera de Estados Unidos. El día de hoy, un experimentado capitán o piloto, no sé, es capitán porque piloto es me parece que es de aviones, un capitán de Estados Unidos habla de cómo sucedió esto, cómo uno a uno fueron varias cosas que se fueron acumulando para llegar a este accidente. Fíjense, pero primero que nada vamos a ver algunas imágenes. Yo estoy seguro que a lo mejor ustedes ya vieron esto, pero la verdad es que esto debemos mencionarlo porque lo que está haciendo la oposición, de verdad que es lamentable. Estas son algunas imágenes que seguramente ustedes ya vieron, donde lamentablemente, y yo les muestro eso porque la verdad que es impactante cómo pues estos marinos, estas personas que iban a bordo de este buque, pues incluso hasta quedan colgando. Fíjense, son imágenes en donde podemos ver pues esto que les digo, es lamentable. Fíjense, ahí podemos ver personas colgando, incluso ahí vemos cómo una persona cae. Aquí podemos ver, fíjense, vamos a regresar un poquito aquí el video. Podemos ver a personas colgando, ustedes pueden apreciar aquí, incluso hay gente que dice, es gente colgando ahí. Fíjense, aquí podemos ver cómo una de esas personas lamentablemente cae. Yo lo que no sé si cayó al barco o cayó al río, cayó al agua. La verdad es que esas son imágenes fuertes, es lamentable, vemos que hay unos Esto es lo que sucedió, la verdad es que pues es algo lamentable, es una tragedia, es un accidente. Y lo que está haciendo la oposición de verdad es todavía más lamentable. De verdad, porque no les interesa que haya heridos, no les interesa que haya 2 fallecidos. Ellos lo que quieren es golpear al gobierno. Ahora incluso hasta Kenia López diciendo que es culpa de Morena. Fíjense nada más, o sea, esto es increíble. Aquí hay otras imágenes de más lejos, donde podemos apreciar el momento exacto. Así va, y ojo, hay que señalar, el barco va en reversa. Tenemos también que hablar de esto, porque ahorita que vamos a ver, ahorita la información que les voy a mostrar, la verdad es importantísimo ver cuáles fueron las cosas una serie de sucesos que llevaron a este lamentable accidente. Fíjense, hay mucha hipótesis, pues se empieza a dar mucha especulación sobre esto, pero la verdad es que yo creo que fue un conjunto de situaciones que sucedieron que llevaron a este accidente. Incluso se empieza a hablar desde aguas turbulentas. Fíjense, aguas turbulentas pudieron haber contribuido al choque del buque mexicano contra el puente de Brooklyn. No sé si ustedes sabían que hay 2 ríos en Estados Unidos, allá en Nueva York, el Hudson y este río que se llama, porque este río no es el Hudson, muchos hablaron de que era el río Hudson donde chocó este barco. No, este río es el río East River. Este es el río en el cual choca este buque. Pero fíjense, son muchas cosas que se van acumulando, como por ejemplo es esto, aguas turbulentas. Estos ríos incluso allá en Estados Unidos hay una norma que dice que solamente hay capitanes especializados en tripular en estos ríos. Incluso cuando llegan buques de otros lugares,
deben ceder el mando del buque a un capitán que les asigna el gobierno de Estados Unidos. Estos capitanes incluso tienen preparación especial para tripular estos ríos. ¿Por qué? Estos ríos, su corriente depende de la marea. A veces pueden ir hacia acá y a veces pueden ir hacia acá, dependiendo la marea del mar. Además, estos ríos están muy sujetos a fuertes vientos. Entonces, incluso este capitán, que ahorita les voy a mostrar lo que él habla, él habla de esto. Era una corriente que iba en sentido contrario del viento. Dijo, esto ayudó a este accidente. Fíjense, esto les digo, es lamentable. Fíjense, buque Cuauhtémoc fue abandonado por la Guardia Costera. Es otra de las causas por lo cual este accidente. Esto lo señaló un senador demócrata, donde dice que hubo omisiones por parte de la Guardia. El choque del buque Cuauhtémoc se habría debido que la Guardia, el choque del buque Cuauhtémoc se habría debido, aquí está mal escrito, se debió a que la Guardia Costera no asignó un remolcador pese a que las condiciones marítimas lo exigían. Ahora, él dice que no asignaron un remolcador, sí estaba asignado, pero según la Guardia Costera deben ser 2 remolcadores para un buque de estas dimensiones y sobre todo con mástiles de alturas de hasta 50 metros. Fíjense, vamos a ver un análisis que hace un capitán estadounidense que es especializado en tripular este tipo de embarcaciones y además en este tipo de ríos que tienen pues cualidades diferentes a un mar abierto o a cosas así. Fíjense, y es que son varias cosas. Algo de lo que señala, o sea, que fueron acumulándose. Dice, el incidente no fue producto del azar, sino de una serie de acciones operativas que fallaron en cascada. Esto es lo que él dice. Fíjense lo que dice aquí. La posición del buque en el muelle, por razones ceremoniales y visuales, el Cuauhtémoc fue atracado de proa hacia tierra, lo que obligó a la tripulación a zarpar de reversa contra la corriente. Fíjense nada más lo que dice. De inicio, por razones ceremoniales y de vista, o sea, de que se vea bonito, pues este buque fue atracado en reversa, o sea, fue atracado mal, lo cual obligaba a zarpar en reversa. Esto en el río Heath River. Dice, la corriente del río en ese momento fluía río arriba, debido a la marea creciente. O sea, la corriente de por sí ya estaba en dirección opuesta a lo normal. Y el viento soplaba desde el suroeste, empujando transversalmente a la embarcación. Era, según el capitán, una combinación peligrosa para un buque de 90 metros. Esto es lo que está diciendo este capitán. Ahora, hay que también señalar que aquí puede haber incluso responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. No como muchos dijeron que es que el gobierno asignó un capitán a la embarcación. No, porque puede ser culpa también o negligencia del gobierno. Fíjense lo que dice aquí, porque este capitán habla de incluso un buque que debido a su tamaño debía tener 2 remolcadores y no uno, como se muestran en las imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el buque trae o está siendo llevado por un remolcador. Dice este capitán que este buque debió llevar al menos 2 remolcadores. Dice, el motor, además de esto, hablan de que el motor quedó atascado en reversa. Esto todavía no ha sido confirmado. Dice, el remolcador asignado para asistir la maniobra, el Charles de McAllister, no estaba amarrado por cabo. Fíjense, él dice, si solamente le iban a dar un remolcador, este remolcador debía estar amarrado, por lo cual, y no lo estaba. Dice, el caso del Cuauhtémoc solo empujaba desde la popa. Esto, explicó el especialista, redujo severamente su capacidad de reacción. Empujar sin estar asegurado es como intentar detener un automóvil en cuesta abajo sin freno de mano. Además, fíjense de esto, se hubiera dispuesto de una segunda embarcación de apoyo, o sea, un segundo remolcador. Como es habitual en maniobras complejas, el Cuauhtémoc habría tenido margen para corregir su rumbo. Fíjense, dice aquí, también cuestionó por qué no se utilizó un segundo remolcador, algo común en maniobras de salida complicadas en puertos de alto tráfico. Y es que el puerto de este río es de alto tráfico y dice él,
En estos ríos, normalmente cuando un barco sale del puerto, debe ser llevado por 2 remolcadores. ¿Por qué? Primero, porque es un río con mucho tráfico. Segundo, porque estos ríos tienen una peculiaridad, el cambio de corrientes, además de aguas turbulentas. Y si esto le sumamos el viento, hacen a estos ríos peligrosos. ¿Por qué deben ser llevados por 2 remolcadores? Fíjense, cuando una embarcación va a salir hacia este tipo de ríos, que son muy peligrosos, lo que tienen que hacer estos remolcadores es llevarlo, irlo guiando hasta posicionarlo de acuerdo a la corriente. Una vez que este barco sea posicionado y ya se adecua a la corriente, ahora sí ya todo es a cargo del capitán. Pero mientras tanto, los remolcadores tienen la responsabilidad de llevar al barco, meterlo al río y ponerlo en dirección de la corriente. Vaya, ayudarlo a salir y encaminarlo. Esta es la tarea. En este caso, incluso aquí hay un video donde muestra el momento en el cual sale del muelle, zarpa, y el remolcador lo deja, lo abandona, y ahí es donde, debido a las corrientes, pierde el control y se va directamente al puente. O sea, va directamente a chocar con el puente, porque él debía ir él debía ir hacia enfrente, pero arrancó en reversa y debido a la corriente se siguió yendo. Incluso se habla que el motor se atascó en reversa. Fíjense, vamos a ver este video. Le vamos a quitar el audio. Le vamos a quitar el audio porque la verdad es que está muy alto. Pero fíjense, lo voy a regresar. El barco que zarpa es en color gris. El remolcador es en color verde. Solo hay uno. Pero fíjense cómo cuando sale, el remolcador lo abandona. Vamos a verlo. Aquí podemos ver el momento en el que el barco sale, empieza a irse y ni siquiera toma la corriente del río. El remolcador se queda atrás y ya cuando ve que va a chocar, pues es cuando el remolcador quiere actuar, pero ya es demasiado tarde. Incluso ya ahí, después de que ya choca, pues empiezan a llegar ya muchos remolcadores a tratar de contenerlo, pero pues ya el accidente ya ocurrió. Fíjense, aquí podemos ver cómo llegan ya los servicios de emergencia, los remolcadores, y ya entre todos están deteniéndolo, porque todavía la corriente o el motor atascado es que lo están moviendo. Aquí ya vemos cómo llegan los remolcadores y pues ya llegan al auxilio, pero desde un inicio podemos ver que solo había un remolcador y que además el remolcador lo abandonó. Aquí podemos ver cómo, fíjense, ni siquiera pudo tomar el rumbo, sino que fue directamente a estrellarse. Aquí vemos cómo el remolcador lo abandona y pues ya cuando quiso ayudar pues ya era demasiado tarde. Esto fue, la verdad es que fue un accidente lamentable y claro que se deben de lindar responsabilidades, pero todo parece apuntar a que fue negligencia de lo llaman ahí de los encargados de estos remolcadores, de esto que tienen que estar presentes cuando sale un barco. Incluso este capitán dice que pues fue negligencia de la Guardia Costera de ahí de Estados Unidos. Dice, el accidente de la embarcación mexicana en el puente de Brooklyn dejó muertos al menos 20 heridos. Fíjense, esto les digo, la verdad es que es lamentable, pero además de esto, es más lamentable ver cómo actuó la oposición aquí en México. Y es que fíjense, personas como por ejemplo Claudia Sheinbaum, obviamente ya en su momento cuando esto sucedió, pues ella mandó pues un mensaje y dice: sentimos mucho el fallecimiento de 2 miembros de la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias. Se encuentra la Secretaría de Marina con el respaldo de las autoridades locales, atendiendo a los heridos. El embajador de México en Estados Unidos y el personal del Consulado General de México en Nueva York apoyan a la Secretaría de Marina. Agradezco al alcalde de Nueva York, Eric Adams, todo el apoyo brindado a nuestros connacionales. Estamos pendientes y la Secretaría de Marina seguirá informando. Esto es lo que dijo la presidenta. Pero fíjense, la oposición en una acción lamentable, fíjense, empezaron a sacar raja política. Incluso, por ejemplo, fíjense, Lili Telles, ella escribió esto en su cuenta de Twitter. Dice: no seas mentirosa, presidenta Sheinbaum. Usted usó el buque políticamente para propaganda de la reforma judicial y de Lenia Batres. ¿Por qué hablan esto? ¿Por qué dice esto Lili Telles? En este buque, antes de que sucediera el accidente, hubo personas, obviamente hay mexicanos en Nueva York, donde se subieron al buque porque se les permitía subir.
Y ahí grabaron un video diciendo y hablando de la reforma al Poder Judicial, diciendo que debemos ir a votar y todo esto. Pues ellos ya dijeron que esto lo usaban para propaganda. La verdad es que fueron mexicanos que están apoyando la reforma. Dice, usted es culpable de las muertes, es lo que le dicen a la presidenta, lo que dice Lili Telles. Usted es la culpable de las muertes, los heridos y la vergüenza internacional por su ambición de devorar al Poder Judicial. Fíjense, nada más, esto es lamentable. Hay otra persona como por ejemplo Chumel Torres donde dice, no mam, no, neta no mam, ya basta. O sea, hablando incluso en su programa, él habló de que cómo es posible que tanta negligencia por parte de Morena. Y él decía, tanto tiempo este buque haciendo el mismo recorrido, porque van más de 40 años que hacen esto, y si nunca había pasado. Y eso también, por ejemplo, lo dijo Kenia López, en un tuit que publicó, dice, lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con Morena chocó. Así terminará la elección del Poder Judicial. O sea, fíjense nada más de qué manera tan mezquina usan esta tragedia para atacar al gobierno, para sacar raja política. Incluso, por ejemplo, aquí esto también me pareció lamentable. Dice, este es el Enejo, es el capitán de la Armada del Cuauhtémoc, Víctor Hugo Molina, que no supo cómo parar su barco antes de impactar el puente de Brooklyn y causar en sus cadetes al menos 2 muertos y más de 30 heridos. Es de la CEMAR, de la 4T, 90% honestidad, 10% de capacidad. Esto, o sea, les digo, es lamentable. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia habló de esto y dijo la presidenta y lo calificó como mezquindad de la oposición. Todo esto que están diciendo por el accidente, digo, es lamentable, pero o sea, esto de querer usarlo para atacar a Morena, esto de verdad ya es increíble. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta el día de hoy en la conferencia. ¿Cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando 2 jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Es increíble lo que hacen. Cuidan la seguridad de las costas, cuidan nuestra seguridad, participan en acciones cuando hay huracanes, en apoyo a la población, tienen su plan Marina. Es una institución muy reconocida por nuestro pueblo. Y también ahora construyen trenes también, el tren interoceánico, también es parte de este trabajo que hace la Secretaría de Marina. Entonces tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento del pueblo de México. ¿Cómo catalogo? Fíjese lo que dijo la presidenta, y es que la verdad es una mezquindad de la oposición. O sea, esto es de verdad, les digo, es lamentable. O sea, ¿cómo es posible? Es un accidente, es una tragedia, y ellos usando para atacar a Morena, diciendo que es culpa de Morena. O sea, de verdad es increíble. Fíjense, esto incluso en el programa de Azucena Oresti, o sea, de verdad, hasta Azucena dice, qué ridículo. O sea, es un accidente donde perdieron la vida 2 personas y ellos llevaban una ridiculez. O sea, de verdad es increíble. Vamos a escuchar este debate en el programa de Azucena Oresti donde pues hablan de esto. Yo no entiendo de verdad qué deben de tener en la cabeza o en el alma para hablar de esta manera. O sea, yo la verdad no lo concibo. Vamos a escuchar. Refiere a que en redes sociales y algunos personajes políticos mexicanos se comenzaron a decir que era culpa del gobierno, luego a culpar, eso es lo que se vio en redes sociales, y también haciendo a un lado lo que decía la presidenta, que es lo más importante, mostrar nuestra solidaridad en este momento con la familia de Yamilet, que es la joven que perdió la vida, o de Adal, y obviamente esperar a que se hagan las investigaciones y que de manera objetiva se determine qué fue lo que causó este accidente, que es no debió suceder, es absurdo. Sí, ¿no? pero es un accidente como no puede suceder ningún accidente. Ojalá no pasaran los accidentes, pero hay cosas que no se pueden evitar, y si hay una negligencia en alguna, tal vez en el remolque que debió de sacar el barco de esa parte, o de cualquier
cualquier falla técnica o mecánica, pues se va a determinar en unas semanas, estaremos sabiendo la información preliminar, y creo que hasta entonces podríamos ya hacer un deslinde de responsabilidades. El problema es que juicios a priori juicios sumarios se llevan a cabo en redes sociales, y eso es lo que es lamentable. Pero mira, yo por que ejemplo estoy viendo aquí a Felipe Calderón, dice: mis más sinceras condolencias a las familias de los jóvenes marinos fallecidos en el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc, pronto restablecimiento a los heridos, mi solidaridad con la Secretaría de Marina Armada de México. Desconozco entonces a qué tweet se refería la presidenta, pero yo sí vi varios comentarios en redes sociales por personas que a veces ni siquiera son bots más bien, y eso es lo que es lamentable. Emilio. Fíjate que, por supuesto, la primera circunstancia es mandar toda la solidaridad y el abrazo a las familias de los jóvenes que perdieron la vida, a los heridos. Ese es un hecho, a mí en mi particular entendimiento me parece increíble, indignante e inaceptable. Yo no sé qué haya pasado, pero el buque Cuauhtémoc tenía 43 años navegando. Nunca había pasado una cosa de esta naturaleza. Y por supuesto que hay que investigar, pero si uno hace una metáfora, es muy descriptivo de lo que pasa en el país. Todo lo que toca Morena lo destruye. Para mí es así. Habrá que esperar la investigación, pero en términos de un ejemplo figurativo. ¿Mueren personas? Sí, es una pena, como no hay medicinas y mueren personas. ¿Mueren personas? Sí, es doloroso, como pasa en la seguridad. ¿Mueren personas? Sí, como pasa en cualquier cantidad de asuntos donde este gobierno no interviene. Entonces me parece extraordinariamente ilustrativo. Habrá que esperar, claro, que las investigaciones. Pero ¿cómo es posible? Porque se convirtió en un hecho mundial, donde el buque escuela, insignia de este país, con la bandera desplegada, con el emblema nacional, ahora están las fotos de todo el mundo diciendo: el buque escuela choca con el puente de Brooklyn. La verdad, yo dije, híjoles, va a ser un golpazo para la imagen del país, y se tiene que investigar, por supuesto que sí, pero un buque escuela que choca con el puente de Brooklyn, Dios mío. Rubén, ¿qué dices? A mí no me gustan las declaraciones de la presidenta, porque creo que lo que ella condena es lo que está ella abonando, que es a que tengamos un pleito unos con otros. Rechazo este tema de la oposición mezquina. Este es el tuit o el ex que emite Alejandro Moreno, Alito. Deseo una pronta recuperación a las y los cadetes que resultaron lesionados en el incidente del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Expreso mi respaldo a las y los marinos que forman parte de esta embarcación. Son profesionales que sirven con entrega a la nación y merecen respeto en momentos complejos como este. Este hecho debe revisarse con seriedad, cuidando siempre el prestigio de nuestras instituciones. Desde la Comisión de Marina en el Senado estaremos atentos a su evolución. En ningún momento hizo eso. Entonces, y el de Felipe Calderón tampoco. Estoy buscando a Jorge Romero a ver qué dice, pero no entiendo que no sé a dónde va la ahora, presidencia. si alguien en lo particular hace alguna expresión que tiene derecho a hacerla, hasta ahora en este país hay libertad de expresión, ya medio menguadona, pues es él, pero no son los líderes opositores, no son los que representan a los partidos. Entonces, ¿por qué la presidenta, y lo digo con todo respeto, envenena la discusión diciendo lo que señala? Pues que haya una investigación. Hace rato te venía escuchando a Susana y sí recordé que la entrada y salida de los puertos las hacen los prácticos, expertos que saben pues las corrientes, dónde está a lo mejor alguna piedra un día, que son los que lo hacen. Entonces mejor esperemos el resultado de esto y veamos qué pasa. Pero yo rechazo esta polarización que siempre se mete. Siempre se mete. Es más, si ganamos una medalla de oro, bueno, pero fulanito no les deseó que les fuera bien. Si pasa una tragedia, pero es que ustedes dijeron tal cosa, cuando eso no está resultando, como dicen los abogados, es gratuita esa afirmación. Claro. Una metáfora del país, dice Emilio, Israel, con la violencia, la inseguridad, el seguro social. Fíjense nada más, lo que dice aquí Emilio Álvarez y Casa, que es una descripción gráfica de cómo está el país. O sea, les digo, ahora ellos dicen, no, Felipe Calderón no dijo nada, Alejandro Moreno no dijo nada. O sea, ellos no están ofendiendo, no están politizando. Pero ¿por qué no hablan de Lili Téllez? ¿Por qué no hablan de Kenia López? ¿Por qué no hablan de Chumel? No me van a decir que no son de Acción Nacional, entonces qué bonitos. O sea, mientras todos digan, pero mientras los cabecillas no digan nada, no, ya ven que no dijimos nada. O sea, pues es claro que le quieren sacar raja política a esto y lo están haciendo y están usando pues para atacar al gobierno de manera mezquina. Y la verdad es que, pues como dicen ahí, por ejemplo dice Rubén Moreira, estoy de acuerdo, hay que esperar las investigaciones, porque de pronto se empieza a señalar que la Guardia Costera abandonó a este buque mexicano. Buque Cuauhtémoc fue abandonado por la Guardia Costera. Esto lo dijo un senador demócrata en Estados Unidos. Ellos saben que en este río, siempre que una embarcación zarpa, debe haber, y sobre todo en una de este tamaño, debe haber dos remolcadores que lo deben guiar, lo deben prácticamente ayudar a sacarlo, y una vez que lo sacan, incorporarlo al río, incorporarlo a la corriente, a que tome rumbo. Pero no, aquí lo dejaron.
Aquí lo dejaron, lo abandonaron. Dice aquí este experto, de inicio debían ser 2 por el tamaño. Por el tamaño del buque debían ser 2 remolcadores, fíjense. Dice aquí, también cuestionó por qué no se utilizó un segundo remolcador, algo común en maniobras de salida complicadas en puertos de alto tráfico. Se hubiera dispuesto de una segunda embarcación de apoyo como es habitual en maniobras complejas. El Cuauhtémoc habría tenido margen para corregir su rumbo. O sea, obviamente cuando sale del puerto, pues se incorpora al río y es recibido por la corriente fuerte, que son corrientes fuertes en este río, y está solo, los remolcadores le abandonan. Todo empieza a apuntar a que fue una negligencia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Pero aquí ya culpando, diciendo que esto había, 40 años había navegado este buque y nunca había sucedido. Llega Morena y choca. Dice, lo que toca Morena todo lo destruye. Fíjense nada más lo que está diciendo la oposición. O sea, de verdad les digo, es increíble. La verdad es que es lamentable, pero no sorprende, pero una vez más nos muestran su ruindad, su mezquindad. O sea, vaya, la basura que es la oposición. Amigos, los dejo con la información, espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me dejen un buen like. Ya saben que a ustedes no les cuesta y a mí me ayuda muchísimo. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.